Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Gloria al Señor, una bendición, hermanos, poder estar aquí y compartir una palabra que espero que sea de bendición para su vida. Abra sus Biblias ahí en el libro de Efesios. Gloria a Dios. En el libro de Efesios voy a usar esos versículos, hermanos, para compartir este tema relacionado con el crecimiento de todo cristiano. ¿Cuál es el crecimiento de todo cristiano? Un crecimiento espiritual. Dios nos ha llamado, nos ha rescatado y nos ha puesto, hermanos, en un lugar especial donde se nos permite, por la obra maravillosa de su Espíritu Santo, poder crecer en el conocimiento de su palabra, poder crecer espiritualmente y llegar a una madurez espiritual que nosotros podamos mantenernos firmes en cualquier circunstancia de la vida. El decir crecimiento espiritual, hermanos, no es algo fácil. No es algo que se consigue de la noche a la mañana. Ya soy salvo, ok, ya estoy creciendo. No. El crecimiento espiritual, hermanos, es un proceso en el cual usted inicia en una vida nueva en Cristo Jesús y que de ahí, de acuerdo a su perseverancia, a su cuidado en las cosas de Dios, usted puede crecer en su vida espiritual. El crecimiento espiritual, hermanos, no se logra a base del tiempo, porque a veces pensamos que el tiempo nos da el crecimiento. No. El tiempo nos da el crecimiento cuando nosotros perseveramos. Pero cuando estamos mucho tiempo en las mismas situaciones, en el mismo nivel espiritual que cuando comenzamos, pudiéramos tener 15, 20, 30, 50 años y todavía podríamos ser niños en el Evangelio. El propósito de la palabra de la Escritura, hermanos, el propósito y plan de Dios es que nosotros conozcamos a plenitud a Dios. Conozcamos quién es Dios. Conozcamos la obra de Dios. Y conozcamos lo que produce Dios en nosotros cuando perseveramos. Cuando logramos alcanzar las cosas maravillosas que Dios tiene a través de su palabra. Hay personas que nacen en el Evangelio y muy rápidamente vemos el crecimiento espiritual y se basa solamente en la persistencia, en el lograr alcanzar, hermanos, las cosas maravillosas de Dios, el tener hambre de Dios, el tener sed de Dios, el tener en cuenta primeramente a Dios por sobre todas las cosas. Y lo vemos crecer, desarrollar, llegar a tener momentos donde ya muy rápidamente está en la administración, en algún proyecto o en algún ministerio dentro de la iglesia. El crecimiento, dije, es ese proceso que Dios usa en nuestras vidas para lograr llegar a la altura, a la medida y a la plenitud de Cristo Jesús. Vayamos al verso. Efesios capítulo 4, en el verso 13, y voy a leer verso 13, 14 y 15 de ese libro. Capítulo 4, sí, de Efesios, en el verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo el apóstol, hermanos, está dando una referencia importante a los cristianos en la iglesia de Éfeso. Y para ponerlos en contexto de este versículo, Pablo comienza el capítulo 4 haciendo una rogativa, rogando a los cristianos en la iglesia de Éfeso. Esto nos hace pensar que aunque la Biblia no lo dice, nos hace ver que Pablo está observando una necesidad. Está viendo una necesidad dentro de los creyentes en la iglesia de los Efesios. Y Pablo comienza haciendo un ruego. Y dice en el verso primero: yo preso en el Señor, os ruego. Pablo bien pudiera tener la autoridad, hermanos, para decir: quiero que vean esto, o que hagan esto, o que se fijen en esto. Pero Pablo va a la iglesia con un ruego, una rogativa. Os ruego, hermanos, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra llamados, hermanos, en este contexto trata de ministerio, trata de un llamado específico para hacer algo específico dentro de su obra. Y Pablo observa este momento y le dice a la iglesia: quiero atreverme a pensar que Pablo está viendo esa necesidad dentro del gobierno de la iglesia. En otras palabras, del liderazgo dentro de la iglesia. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, porque a continuación del texto o el capítulo nos habla de ministerios. Nos habla de aquellos ministerios que gobiernan a la iglesia. Apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Son ministerios que Dios constituyó, el Señor mismo constituyó para edificación de la iglesia. Pero Pablo está observando quizás esta necesidad. Y en el verso 2 dice que se traten con humildad, que se traten con mansedumbre y sopórtense con paciencia. Pablo está viendo quizás a uno o dos que quizás son de esos alborotadores que están en la iglesia. Y les dice: pórtense bien, sean humildes, sopórtense en unos a los otros. Ah, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil nos la está poniendo Pablo aquí. Porque es en la iglesia, hermanos, donde pareciera que no, pero hay más fricción que en otras partes. Que porque dijo, que porque no dijo, que porque hizo, que porque no hizo, que porque vino, que porque no vino. Y a veces perdemos tanto tiempo en cosas superficiales, cosas triviales que no nos ayudan a nosotros a crecer. Pablo está diciendo: pórtense como tienen que ser, pórtense con el entusiasmo y la vocación con que fueron llamados. Humildes, mansedumbre, sean mansos, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Es un buen consejo. La palabra nos da un buen consejo.
algo que dentro del contexto, hermanos, que estamos leyendo aquí, es un buen consejo que la iglesia debe de seguir. Porque hay situaciones, hermanos, que lidiamos en nuestras congregaciones, quizás no aquí, allá, pero siempre hay situaciones. Un día me tocó de estar de ujier, y era de esos días que teníamos que acomodar a la gente para que estuvieran en lugar separado. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Ya pasó, gracias a Dios. Pero me tocó un día dirigir a una persona hacia un lugar, y la persona se molestó y dijo: yo me voy a sentar donde yo quiera. Y la cosa que era otro ujier. Señor mío, dije, bueno, está bien, siéntese donde usted quiera. Siéntese donde usted quiera. Cosas así, hermanos, suceden en la iglesia. Pero vamos adelante. Pablo dice: sean apresurados, dense prisa en guardar la unidad del Espíritu. Ya va un poco más profundo el consejo del apóstol Pablo a la iglesia. Trátense con solicitud en guardar la unidad del Espíritu, y dice Pablo, en el vínculo de la paz. Lo que puede llevarnos a la unidad, lo que puede llevarnos a la humildad, lo que puede llevarnos a la mansedumbre, dice, hay una cosa: el vínculo de la paz. Menciona también del amor. Eso es importante que nosotros observemos, que para crecer, hermanos, en el Evangelio, para crecer espiritualmente, necesitamos comprender todos estos pasos para poder llegar a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Recuerden, dice Pablo, somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en nuestra vocación. Pablo les menciona lo que es el Señor, lo que es la fe, lo que es el bautismo, y dice: hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Para terminar pronto, aquí se acaba todo. Él es Dios, el único, el eterno, el maravilloso, el que trata con todos de una manera que cubra a todos y trata para todos de la misma manera. Tan, dijo Pablo. Esto es lo que tiene que seguir. Pero habla más adelante acerca de los dones del ministerio, de los ministerios gubernamentales, los que gobiernan a la iglesia, cuales mencioné antes: apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta. Y dice en el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos. O sea, fuiste llamado a un ministerio, en una vocación, estás en la iglesia, necesitas crecer en la unidad, en la humildad, en la mansedumbre, en la paz los unos con los otros. ¿Para qué? Para llegar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí que sigue el texto que nos ocupa en esta tarde, y dice el apóstol: hasta que lleguemos. Ese hasta, hermanos, trata de un comienzo que, si se sigue de una manera adecuada, de una manera directa, de una manera enfocados en el propósito, va a llegar a algo sumamente especial. Y Pablo dice: hasta que lleguemos.
Pablo dice, todavía no estamos ahí, todavía tenemos debilidades, todavía tenemos problemas, todavía estamos luchando. Pablo mencionó algunos problemas, algunas necesidades y dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? En el verso 14 tenemos la respuesta. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo nos enseña, la Biblia nos enseña, Dios nos enseña, hermanos, la base, el principio y el crecimiento que todo creyente debe de tener en el Evangelio para que no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que estar preparados porque estamos en el tiempo, estamos en la etapa, estamos en el nivel donde el engaño, hermanos, está ocupando el primer pecado, hermanos, que está siendo y está arrastrando a miles de creyentes a través del engaño. Y la preocupación de Pablo es: crezcan, maduren, lleguen a la estatura, lleguen a la medida y lleguen a la estatura para que lleguen a la plenitud de Cristo, para que ya no seáis más niños, para que ya puedan entender de una manera correcta, clara y directa de lo que es el Evangelio, de lo que es Dios, lo que hace Cristo por nosotros y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para lograr llegar al crecimiento del cual Dios quiere que nosotros podamos tener para no ser engañados. ¿Para qué necesitamos crecer? Para no ser engañados, para que no seamos más niños fluctuantes. Y niños, no se trata de esos chiquillos que andan corriendo por aquí y por allá, sino se trata de nosotros que a veces nos portamos como niños. A veces nos distraemos, nos portamos, actuamos como niños. Pensamos más en cosas triviales que en las cosas importantes que nos llevan a nosotros al crecimiento y a la verdad. Nos preocupamos más por aquellas cosas materiales que por las cosas espirituales. Y si algo no nos gusta, lo hablamos. A veces cometemos errores. Porque somos niños todavía. Y la preocupación de Pablo es: crezcan, maduren, conozcan el Evangelio, conozcan de Cristo, para que ya no seáis niños, para que crezcan de una manera espiritual. Verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Qué es lo que vamos a seguir? La verdad. La verdad es Cristo. La verdad es el Evangelio. La verdad son lo que está dentro de su palabra. Y él dijo, ¿quién? Jesús: yo soy el camino y yo soy la verdad. Para que conozcamos plenamente la verdad.
y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y dice, esto es Cristo. Últimamente, mis hermanos, no oímos hablar mucho acerca del crecimiento espiritual. Vaya a las redes sociales y usted va a encontrar tantas cosas, pero poco acerca del crecimiento espiritual. Sí va a encontrar, pero poco. Temas relacionados con el crecimiento espiritual. Y a veces tenemos que tener cuidado cuando entramos a las redes sociales, porque a veces, hermanos, tenemos un tema muy llamativo sobre el crecimiento espiritual, pero quien lo transfiere, quien lo dirige, quien lo escribe, quien lo está compartiendo, hermanos, su doctrina no es la que está en el Evangelio. Y usted y yo tenemos que tener cuidado sobre eso. Hoy estamos tan dados, hermanos, a leer cosas que las redes sociales dicen. Estamos dados, hermanos, a escuchar mensajes de predicadores que no conocemos, su doctrina, no conocemos quiénes son, pero nos gusta porque, dijo esto, y pensamos que eso es algo que me puede ayudar. Tengamos cuidado. El enemigo, el diablo, astutamente, hermanos, está usando, hermanos, predicadores en las redes sociales para engañar a la iglesia, para desviarlas del camino de la verdad. Muchos creyentes, hermanos, me atrevo a pensar, en nuestras iglesias se han dejado desviar por enseñanzas diversas que prometen poder, que prometen energía sobrenatural, que prometen éxito sin tener que pasar por el proceso de crecimiento para alcanzar la madurez espiritual. Queremos agarrar un atajo para tratar de llegar a ese crecimiento. No funciona así. En inglés se dice shortcut. ¿Sí, pastor? Queremos agarrar un shortcut, un atajo, para llegar a tener o experimentar a través de lo que oímos, a través de lo que alguien dijo allá afuera, a través de alcanzar una madurez o un crecimiento espiritual. Nos prometen tantas cosas, suavizan el oído, tendrás poder, tendrás energía sobrenatural, llegarás a tener el éxito sobre todas las cosas, tendrás todo lo que tú quieres. Y nuestro oído es suavizado por la mentira y no nos permite llegar al lugar directamente, que es a través. El crecimiento espiritual es únicamente logrado y alcanzado a través del proceso del quebrantamiento, a través del proceso de la bendición y los momentos críticos de la vida cristiana y los momentos de intimidad con Dios y los momentos, hermanos, de la palabra, lectura de la palabra y los momentos en que tenemos en intimidad con Dios a través de la oración. Son esos procesos que nos llevan a nosotros a vivir una vida en crecimiento y una vida espiritual que refleje la verdad de Dios y a Cristo mismo en nosotros. Es ese proceso. No se trata de atajos. Hay un solo camino para llegar allá. Están buscando experiencias espectaculares, puntos de inflexión trascendentes, soluciones instantáneas para sus problemas espirituales, pero la victoria real, la victoria duradera, el gozo perdurable,
no se obtiene por esos medios, aleluya. No se obtiene buscando atajos, no se obtiene, hermanos, escuchando solamente mensajes que suavizan el oído. Habrá mensajes que van a quebrantar tu corazón, aleluya. Habrá palabra de Dios que te va a marcar tu vida, gloria al Señor. Habrá palabra de Dios que te va a decir realmente quién tú eres. Y ese es el único camino que te va a permitir llegar al crecimiento espiritual. Solamente el hecho de que la iglesia de hoy en día, la iglesia contemporánea, haya dejado de dar importancia al crecimiento espiritual, esto está produciendo muchos malos frutos. Muchas personas en el mundo cristiano que se confiesan ser cristianos se ven afectados por una mala formación en su desarrollo. Comenzaron bien, pero algo les hizo buscar lo más fácil. El crecimiento espiritual, mis hermanos, no es fácil. Nunca será fácil. Si usted ha escuchado que el crecimiento espiritual es lo más fácil que puede lograr, le están mintiendo. Porque el crecimiento espiritual se logra a base de sacrificio. A base de sacrificio. A veces de mucho dolor. Otras más, a veces de mucho llorar. Porque usted está luchando con el enemigo de su alma, que lo quiere destruir, acabar, mortificar y hacerlo desistir de ese crecimiento que usted y yo necesitamos. No es fácil. Pero Pablo nos dice que debemos llegar a esa altura, a esa medida, para llegar un día a la plenitud de Cristo. Quiere decir que sí se puede lograr, que sí se puede alcanzar a llegar a tener ese crecimiento aún en los momentos más críticos de nuestra vida. Hermano, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene necesidades? Dígame a alguien. Yo no tengo problemas, pastor. Dígame. Yo le voy a decir que es el mentiroso más grande del mundo. Sí, porque todos tenemos problemas. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos luchas internas, espiritualmente hablando, dentro de nosotros. Y el crecimiento espiritual se logra venciendo todas esas adversidades. Aleluya. ¿Usted cree que para Pablo le fue fácil llegar al punto donde él llegó? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cree que eso le costó fácil a Pablo decirlo? No. Naufragios, pedradas, golpes, persecución, todas esas cosas le alcanzaron al apóstol San Pablo, y es la razón que tenemos a un hombre en la palabra de Dios que escribió la tercera parte de la Biblia con sus epístolas, sus libros y todo aquello que declaró en su palabra. A través de todas esas situaciones diversas. A veces nosotros somos tan frágiles que nos duele algo y ay, no voy a la iglesia porque me dolió. ¿Qué le digo?
Decía una ancianita en la otra iglesia que estaba, yo decía, ya estaba ancianita, ella ya partió para el Señor, ya está en el Señor. Una ancianita muy fiel al Señor, muy fiel al Señor. Venía caminando. Ay, pastor, traigo un dolor que no aguanto. Hermana, ¿por qué no se quedó en la casa? Dice, ¿para qué me quedo? ¿Me va a doler allá? Pues mejor que me duela aquí. ¿Me va a doler allá? Pues que me siga doliendo aquí. Así que ¿para qué me quedo? Pero a veces nosotros somos tan, ¿cómo se dice la palabra? Delicados, quisquillosos, afrentosos. No, eso no. No voy porque y no vamos. No venimos. Pablo pasó por mucho más que eso. Miles de personas, hermanos, dependen ahora, oiga bien esto, miles de personas, si no millares, millones quizás, dependen ahora de la terapia. Y obviamente, hermanos, prefieren confiar con los psicólogos antes de pasar por los rigores del verdadero discipulado cristiano y del crecimiento a través de su gracia. Allí está. Prefieren agarrar ese atajo. Déjeme avanzar. ¿Está usted creciendo? Pregunta. Contéstese usted mismo. ¿Está usted creciendo? ¿Se siente que su crecimiento se ha detenido? ¿Está creciendo o se siente que su crecimiento se está deteniendo? ¿O se siente conforme con lo que ha logrado en su vida espiritual hasta hoy? ¿O no está contento con el ritmo de crecimiento que usted está teniendo? Si usted no tiene la respuesta para una de estas preguntas, déjeme decirle que estamos en problemas. De una cosa, hermanos, podemos estar seguros: Dios anhela, desea que todo creyente alcance la madurez espiritual. En eso estamos de acuerdo. Amén. Dios quiere que todos alcancemos la madurez espiritual. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18 dice: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es nuestra obligación y nuestro privilegio. Día tras día, hermanos, podemos avanzar hacia un conocimiento más pleno, a un conocimiento más elevado, más personal, más experimentar de las cosas de Dios, más experimentar de Cristo Jesús en nuestra vida y más experimentar el movimiento de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da la capacidad, que nos da la fuerza, que nos da la sabiduría, que nos da la guianza, que nos da la palabra exacta para crecer, crecer y crecer espiritualmente en el Señor Jesús. Amén. ¿Cómo es que podemos llegar a crecer? Me puede decir: pastor, usted me está hablando del crecimiento, pero ¿cómo puedo llegar a crecer? Yo vengo a la iglesia, yo estoy en la iglesia, cumplo con algunos requisitos de la iglesia, con algunas responsabilidades de la iglesia. Yo soy ujier, yo soy líder, yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy algo, cumplo con todo esto, pero siento que mi crecimiento no es el que
el que debiera de estar, o no es el que siento que estoy alcanzando, o es el crecimiento que no logro salir de la misma etapa y del mismo nivel en el cual tengo años de estar ahí. ¿Cómo puedo salir de eso? Mencionaré algunas cosas que son buenas en su momento, pero no es lo que nos lleva al crecimiento espiritual. Y lo digo esto, hermanos, porque muchos creyentes, hermanos, tienen una idea equivocada de lo que es el crecimiento espiritual. Y se lo voy a mencionar en esta tarde. El crecimiento espiritual, en primer lugar, hermano, nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. ¿Entiende esto? Nuestro crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Ya somos salvos, ya tenemos la salvación, ya Jesucristo nos ha perdonado, tenemos una posición en Cristo, somos perdonados y tenemos una promesa de que un día vamos a llegar al cielo. Amén. Nuestra posición está en ser llamados hijos de Dios. Dios nos ve desde el momento en que venimos por medio de su justicia, nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Él nos ve perfectos. Esa es la posición que tenemos en Cristo. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él estamos completos. En nuestra salvación ha sido completa. Somos salvos, somos regenerados, somos perdonados, gloria al Señor. Y Él nos ve a nosotros como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Tenemos todo lo que necesitamos en cuanto a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nada tiene que ver, hermanos, nuestro crecimiento con nuestra posición. Ya somos salvos. Ya estamos ahí, gloria al Señor. Ya estamos escritos en el libro de la vida, gloria a Dios. Somos parte del reino de Dios porque Cristo Jesús ha hecho todo suficiente para que yo sea perdonado y que yo un día pueda llegar al cielo. Esa es la posición que tenemos en Cristo. Pero nuestro crecimiento no tiene nada que ver con eso. Usted puede ser salvo y vivir toda la vida siendo salvo, haciendo nada, viviendo una vida superficial. Esto no quiere decir que no sea salvo. Usted es salvo, pero lo que está haciendo es perder las ricas, abundantes bendiciones de Dios, de lo que trata, con lo que trata el crecimiento espiritual. La manifestación de Dios, el mover de Dios, la naturaleza de Dios reflejada en nosotros, aleluya, porque Él dice en su palabra que nos hace participantes de su naturaleza divina. Somos salvos. Somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 2 capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué Pablo dice eso? Si yo todavía sigo batallando con las cosas que era, que hacía, que manejaba, que vivía en mi vida anterior. ¿Sabe por qué dice Pablo eso? Porque Dios, desde el momento de tu salvación, Él te ve a ti como un hombre y una mujer perfecta.
ante los ojos de Dios. ¿Y por qué razón nos ve así? Porque ve a Cristo en nosotros. No más por eso, porque Él ve a Cristo, a su Hijo Jesucristo, a su Hijo que murió en la cruz del Calvario. Él ve a Cristo en nosotros. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 2, en el verso 20, le dice Pablo: ya no vivo yo. Esa es la realidad del creyente, hermanos. Es decir, ya no vivo yo, ahora Cristo Jesús vive su vida en mí. Eso es crecimiento. Dejar que Él crezca en nosotros. Es dejar la obra maravillosa de Dios en nosotros. Sin embargo, a pesar de que conocemos esta verdad, a pesar de que entendemos lo que somos en Cristo, nuestra posición en Cristo, en cuanto a la práctica, hermanos, es ahí donde fallamos. En cuanto a la práctica, es ahí donde fallamos. Es ahí donde estamos mal. El crecimiento es ese proceso mediante el cual lo que somos en Cristo, escuche bien, se hace más y más real en nuestra experiencia diaria. Se lo voy a repetir otra vez. El crecimiento es ese proceso mediante el cual lo que somos en Cristo se hace más y más real en nuestra experiencia diaria. En otras palabras, en lo que practicamos, en lo que somos. ¿Cómo comenzó Pablo el capítulo 4? Os ruego que sean humildes, que mantengan la mansedumbre, que tengan amor unos con otros. Eso es reflejar a Cristo y reflejar nuestro crecimiento en Cristo a través de la práctica. Ayer, hermanos, fui en un momento que tuve tiempo, fui a lavar la camioneta de mi esposa. Mi esposa me dio una orden y me dijo: me lavas mi camioneta, porque cuando yo llegue yo quiero que mi camioneta esté limpia, y le pones Armor y le pones a las llantas y le pones esto y le pones el otro. Y le dije: ok. Y usted sabe lo que hay que obedecer, ¿no es cierto, hermanos? Porque cuando venga, bien, fui a lavar la camioneta. Un calor tremendo que estaba haciendo. Fui a lavarla, pero en el trayecto que iba a lavarla, yo iba por la lateral, pero en el trayecto que iba a lavarla, en la orilla del camino del 410 estaba una camioneta, una Suburban, y estaban dos personas, una mujer y un hombre, ya de edad como la mía, yo creo, o más, por ahí más o menos. Y yo volteé y los miré, y la señora estaba con un papel echándose aire, y yo seguí por la lateral, pero había un stop antes de entrar al camino, y Dios me dio un golpe en mi corazón. ¿Y qué si esos hombres necesitan algo más? ¿Qué si esas personas necesitan algo más? Y yo llegué al alto y le seguí de frente, pero en el siguiente alto, antes de llegar, hermanos, al alto, mire, ni alto hice, di la vuelta y me regresé por el lateral. Es de dos ida y venida.
me regresé. Y cuando me regreso, todavía estaban ahí, por supuesto, eran minutos los que yo había caminado solamente. Pero yo sentí, hermanos, en mi corazón que esas personas necesitaban más que componer su coche, porque en ese momento estaba caliente, muy caliente, en plena carretera. Yo me regresé y cuando iba llegando a donde estaban ellos, hermanos, se paró un carro atrás de ellos. Y yo dije, gracias a Dios, ya se pararon. Bueno, bajaron del carro galones de agua. Yo pienso que el mueble se calentó, no sé, algo le pasó. Pero yo sentí en mi corazón, y lo que ellos hicieron fue lo que yo sentí hacer. Yo dije, cuando yo llegue ahí con ellos, yo no tengo agua, yo no soy mecánico, yo no, pues no soy nada de eso, y no les puedo ayudar en los problemas de su carro. Pero yo dije, yo les voy a decir que se suban a mi carro mientras esperan la ayuda para ellos. ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué Dios puso en mi corazón eso? Porque estaba muy caliente y son personas mayores. Yo dije, cuando llegue ahí, yo les voy a decir que se suban a mi carro y ahí me voy a quedar hasta que venga la ayuda, o los llevo a algún lugar. Pero cuando llegó el carro, mire, bajó el hombre los galones de agua, y inmediatamente el otro hombre le hace la seña a la mujer y al hombre mayor que estaba ahí en el calor, y los acarrió hasta su carro. ¿Para qué? Para que se refrescaran en el aire acondicionado de su carro. Entonces dije yo, bueno, eso es lo que yo iba a hacer. Me ganaron. Pero son cosas que somos movidos en un momento de que alguien así necesita. ¿Lo conocía? No lo conocía. Pero hay necesidades que se deben de suplir en el momento para aquellos que necesitan. El crecimiento, hermanos, nada tiene que ver con nuestra posición. Ahora, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el favor de Dios. Él te va a bendecir, Él te va a dar. Él es el carácter de Dios, su fidelidad. Él te ha prometido que no te dejará, no te desamparará. Él te dará fuerzas cuando estás cansado. Él te proveerá lo que tú necesitas. Si estás cansado, Él te dará fuerzas. Si estás enfermo, Él te sanará. Gloria al Señor. No tiene nada absolutamente que ver con el favor de Dios. En otras palabras, Dios te va a amar igual, aunque tú no crezcas. No quiero que esto lo uses y diga, el pastor dijo que aunque no haga nada, como quiera, el Señor me va a amar. Sí, el Señor te va a amar. Él no te va a amar más si tú eres rico espiritualmente. Él no te va a amar más. Él te va a amar de la misma manera. El amor de Dios es el mismo, no cambia. Él te amó ayer, te amó ahora, y el amor de Dios no cambiará mañana. Seguirá siendo el mismo amor. El favor de Dios siempre estará con nosotros. Él lo dice en su palabra. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que éramos pecadores, y dice, Cristo murió por nosotros. El amor
Dios sigue siendo igual. El Padre envió a su Hijo porque Él amó al mundo y trata de nosotros, de su amor, de su gracia. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el favor de Dios. El crecimiento espiritual no se mide, hermanos, por el tiempo. Hoy yo tengo 40 años y yo tengo 30 años. Pero a veces hay creyentes de 30, 40 años en el Evangelio y parecen niños. No han madurado, no han crecido. Y algunos tienen la idea de que por tener 30, 40 años en el Evangelio son lo suficientemente maduros o han crecido lo suficiente espiritualmente para vivir la vida de una manera muy, muy bendecida en Cristo Jesús. A veces yo escucho a creyentes de 30, 40 años quejarse más de los creyentes que apenas tienen menos de un año. A veces nos quejamos más. A veces somos más escandalosos. Eso, Pablo dice, necesitas crecer para que no seas un niño fluctuante. Es que el color de la cuna no me gustó. El color del baño no me gustó. Que las bancas no me gustaron. Esos son niños. Para mí son niños. No pierda energía, ni fuerza, ni tiempo en cosas superficiales. Si se decidió que el baño se iba a pintar morado, pues que se pinte morado. Pero ¿para qué va a estar con escándalo? A mí me gustaba rosa. A mí me gustaba esto, a mí me gustaba el otro. ¿Sabe una cosa? A veces perdemos tanto tiempo en cosas así que nos desviamos del propósito verdadero de Dios, de lo que somos, de lo que Dios nos ha llamado y lo que Dios quiere que seamos. Nos perdemos en eso porque estamos pensando en cosas que no importan. En realidad no importa. Es que a mí me hubiera gustado mejor de esta manera. Pues hágalo. Punto. Son cosas, hermanos, que nos llaman la atención y es la razón por la cual la iglesia de hoy sufre situaciones de crecimiento, de madurez, de solvencia económica, porque todavía somos niños. Amén. Digan amén, hermanos, porque me siento triste. Pablo dijo, para que ya no seáis niños, para que dejes de beber leche. Come algo que te nutra, carne que puedas digerir. Si esto te está molestando, hermano, es porque estás acostumbrado a la leche. Pero la palabra no todo el tiempo es leche. No todo el tiempo es leche. ¿Cómo entonces encuentro el camino correcto para crecer? Caray, ya me pasé. ¿Cómo puedo encontrar el camino correcto? Vaya a la Biblia. La palabra de Dios es la que le puede llevar a guiar completamente, a agarrar el camino correcto. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice la escritura: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Aleluya. Es la palabra de Dios. ¿Cómo puedo llegar a madurar, a crecer en la vida espiritual? No hay un atajo, no hay nada que yo le pueda decir que sea fácil. No, Señor. Solamente cuando usted va a la palabra, aleluya, la que va a penetrar sus huesos, sus tuétanos, a discernir su pensamiento, aleluya, es la palabra viva la que le va a llevar a ese crecimiento. No es el libro del cuál autor. Hay buenos libros, claro que sí, pero no es el libro, solo es la palabra de Dios. Es la palabra viva. Es una palabra viva. La palabra está viva. Es siempre nueva. En cada generación y en cada época demuestra su vitalidad. Aleluya. Demuestra su pertenencia, sus riquezas, su inagotable y sus profundidades insondables. Es la palabra de Dios. Si usted no lee, si usted no escudriña la palabra de Dios, si usted no va a la palabra, entonces usted sigue siendo un niño. Si no tiene el hábito de leer, sigue siendo un niño. Porque esta es la palabra. Es la leche que dijo Pedro, la leche espiritual no adulterada. No es el cuento, no es la historia, no es el testimonio, es la palabra de Dios. Mantenga el hábito de leer, de escudriñar, de estudiar la palabra. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Créala, vívala, hónrela, aleluya. Honra esta palabra, viva esta palabra, coma de esta palabra, aleluya, todos los días de su vida. No deje un solo día sin que usted vaya a la palabra, gloria al Señor, porque es la única que le puede llevar a ese crecimiento espiritual inagotable, insondable, aleluya, que le puede llevar a la experiencia más maravillosa que puede haber en Cristo Jesús. Es su palabra. Por supuesto, hay aspectos espirituales que son importantes. La oración, el ayuno, la visitación, hermanos, el orar los unos por los otros, la bondad, la mansedumbre, la misericordia, son aspectos espirituales. Pero cuando usted va a la palabra, cuando usted ora a Dios y busca a Dios a través de la oración, tiene que ir a la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablándonos a nosotros. Aleluya. Deje que Dios le hable. Deje que Dios se muestre como ese Dios que es. Ese Dios que usted y yo necesitamos para crecer esa vida espiritual. Es la palabra de Dios. Pastor, es que no tengo tiempo. Todas las cosas debajo del cielo, dijo Eclesiastés en el capítulo 3, tienen su tiempo y su hora. Deje media hora de Facebook. Y lea la palabra. Antes de dormir, vaya a la palabra. Levántese o tiene tiempo durante el día, vaya a la palabra. Dios siempre tendrá algo que decirle. Siempre tendrá algo que decirme a mí. Cuando yo voy a la palabra, yo voy a encontrar a ese Dios que quiere tener comunicación conmigo. Oro a Dios y dejo que Él me hable a través de su palabra. No espere, pudiera llegar el caso, pero no espere que un ángel venga y le diga lo que tiene que hacer.
¿O cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿O cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Aquí está. Aquí está. No se deje engañar por personas que dicen tener una palabra para usted. Porque muchos de ellos solamente son engañadores, que le endulzan el oído para sacarle su dinero. Un hombre de Dios que le va a decir una palabra directa a usted, ese no va a pedir nada, absolutamente nada, y le va a decir lo que usted realmente necesita. Si necesita arrepentirse por algún pecado, ese hombre de Dios se lo va a decir. No solamente le va a decir, oh, vas a tener éxito, vas a tener un carro nuevo, vas a tener una casa como ninguna la has tenido. No se trata de eso. La palabra de Dios se trata de un conocimiento del Dios de gloria y lo que Él desea para nosotros. Él quiere que tú y yo crezcamos todos los días. Crezcamos. No nos estanquemos con lo que ya sabemos. No nos dejemos llevar por engaños. Persistamos en buscar a Dios en oración y a través de su palabra. Y eso nos llevará al nivel espiritual que Dios realmente quiere que estemos. Y cuando nosotros logremos estar en el nivel que Dios quiere que estemos, seremos testimonio a las gentes de que Cristo vive aquí y en nuestro corazón. Póngase de pie. Póngase de pie. Crea la palabra, estúdiela, hónrela, obedézcala, ame la palabra de Dios. Muchos creyentes tratan de idear algún método rápido y fácil para alcanzar la madurez, pero esto no es posible. Solo cuando miramos fijamente en el espejo de su palabra y contemplamos la gloria de Dios y nos permitimos que esa espada penetre en nuestro espíritu, en nuestra alma, es entonces cuando Él actuará y nos llevará a ese otro nivel de gloria. Crecer y crecer en Cristo Jesús. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.